Hola, bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con una nueva unidad que está en relación con otras temáticas que fuimos viendo a lo largo de la cursada, con todo el módulo de salud mental comunitaria, con todo lo que vimos de redes, de participación comunitaria. eh, Van a poder encontrar como varios puntos en común con respecto a eso. La unidad 5 se llama abordajes clínicos y comunitarios, ¿sí? Vamos a poner I porque no sería O. Vamos a pensar que esto está entrelazado, entrecruzado, y que no necesariamente las cosas están tan separadas como parece, ¿no? Bien, el texto que hay para hoy es de un cuadernillo, ¿sí? Que se llama Promoción de la Salud, Educación para la Salud y Prevención de Enfermedades. Digamos, dentro del cuadernillo está este capítulo. Y lo que va a decir, y que hay algunas cosas que le van a sonar conocidas porque las hemos visto sobre qué es la salud, es que lo que se va a entender por tanto salud, enfermedad, prevención, promoción, educación, comunicación para la salud son construcciones histórico-sociales. ¿Se acuerdan que con el texto de Asperger un poco veíamos esto de la dimensión subjetiva, la dimensión del padecimiento que va más allá de lo objetivable, objetivante, ¿sí? De tomar a la salud como un objeto? Bueno, vamos a ir un poco por ese lado. Entonces, en el texto está esta pregunta un poco explícita, es ¿qué significa salud? Entonces vamos a encontrar distintas concepciones. Vamos a empezar por la de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que la va a definir como una construcción social cambiante, dependiente de los referentes históricos y filosóficos de cada época. ¿Sí? Y esto va a ir cambiando porque en un momento la salud se va a considerar como un derecho humano fundamental, por ejemplo, como antes no lo era. ¿Sí? Por otro lado tenemos el modelo médico hegemónico, que tiene que, según un autor que es Menéndez, tiene ciertas características: biologicista, histórico, asocial, ¿sí? Con una preponderancia en la eficacia pragmática, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con suprimir los síntomas sin importar tanto otras cuestiones, y la mercantilización, ¿sí? Bien, este modelo médico-hegemónico va a moldear prácticas, saberes y teorías de la medicina científica, ¿sí? Después podemos discutir que hay modelos que son hegemónicos también, más allá del modelo médico-hegemónico. La concepción de la Organización Mundial de la Salud, que yo ahí la quise plasmar, que habla de la salud como un estado, ¿sí? Acuérdense de esta palabra, de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se podría pensar, y como dice el texto, que a partir de esta definición se empieza a hablar de no solamente del foco en las enfermedades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un poco la crítica a esta concepción es que es estática, y que falta contemplar los grados de salud o enfermedad para cada persona y qué hay para cada sociedad, que eso puede ir modificando para cada población. Entonces algunos van a plantear que no, que la salud es un proceso, ¿no? Justamente. La medicina social latinoamericana, que un poco había un texto optativo de Sara Ardila y de Alicia Stolkiner que habla un poco de la concepción de la medicina social latinoamericana asociada con salud mental, va a considerar que la salud es un proceso complejo, implica aspectos psicológicos, biológicos, sociales, políticos, económicos y culturales, que estos se encuentran entrelazados, ¿sí? Entonces, van a plantear que cuando hablamos de salud, tenemos en cuenta los modos de vivir, de nacer, de trabajar, de crecer y de envejecer, ¿sí? Y que estos determinantes sociales de la salud van a ser los que marquen las mayores desigualdades sociales y las que pueden ser evitables en salud, ¿no? Por otro lado, la integralidad, el enfoque de derechos, empezar la salud no fragmentariamente, la va a plantear, que viene un poco de la mano con la medicina social latinoamericana, como un proceso histórico y con una perspectiva multidimensional.
Esto también les sirve, chicos, a modo de repaso, digo, para ir pensando en algunos conceptos que hemos visto y otros que no tanto, pero que, bueno, se pueden ir como conectando, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar en uno de los conceptos fundamentales, que es, ¿qué es la promoción de la salud? Bien, encontramos un antecedente de este en la Carta de Ottawa en 1986, donde la promoción de la salud se va a definir de la siguiente manera: el proceso de captación de los individuos y comunidades para que tengan control sobre los determinantes de la salud con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Esta categoría constituye un concepto que sintetiza dos elementos, dice, clave para la promoción de la salud: la necesidad de cambios en el modo de vida y también en las condiciones de vida. ¿Sí? Me parece que lo importante de acá es cómo integra a la población como otro actor social desde otro lugar, ¿no? Como partícipe también de las producciones de salud, se podría pensar, ¿no? Entonces voy a tomar, para continuar, los 5, de acuerdo, bueno, y en concordancia con esta carta, se plantean y se pueden pensar 5 como áreas operacionales o cómo se podría lograr la promoción de la salud. Primero, por la elaboración y el establecimiento de una política pública saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier área de la política pública va a poder influenciar de forma desfavorable o favorable sobre la salud. ¿Sí? O acá por el ejemplo, el impuesto al tabaco. ¿Sí? O la prohibición de las publicidades del tabaco en los eventos deportivos. ¿Sí? Que también puede ayudar a contribuir a que se baje el consumo de cigarrillos, por ejemplo. Creación de ambientes favorables de salud, ¿no? Tiene que ver con que justamente lo que veníamos trabajando desde el principio de la cursada, entender las complejidades que se presentan, ¿no? Y pone el ejemplo de, ¿no? Proteger el medio ambiente. Entonces, también habla de los ambientes físicos y del clima y habla de lo psicosocial, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar nosotros, cuando fuimos trabajando todo lo que son las promotoras y los promotores de salud, que trabajan en los barrios con proyectos en común, ¿no? Me parece interesante. Después, ¿qué tiene que ver con esto que estoy diciendo? El fortalecimiento, empoderamiento, como, ¿no? De la participación comunitaria, que esto tiene que ver con el empoderamiento de las comunidades para emprender acciones. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que las colectividades puedan tomar decisiones y implementación de estrategias para poder mejorar niveles de salud, ¿sí? Después, el cuarto es el desarrollo de habilidades personales. ¿Y esto qué quiere decir? Que acá plantean ofrecer educación para la salud a las personas en todas las etapas de su vida, ¿no? Para que pueda tomar decisiones conscientemente. Y poder criticar, de hecho, lo que se plantean desde los centros de salud, desde las políticas públicas, ¿no? Tener una mirada crítica, ¿no? Entonces lo que se va a plantear acá es que no es solamente informar, sino también poder colaborar y elaborar las habilidades personales que una persona puede tener para tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Me parece importante. Entonces habla de consultas individuales, de talleres, ¿no? De propuestas, pero eso todo en base a las problemáticas que se presenten también. La quinta, reorientación de los servicios de la salud con énfasis en el primer nivel. Bueno, nada, esto es súper, pero súper fundamental, ¿no? Esto quiere decir que el mayor énfasis tiene que ir en la prevención y la promoción de la salud. Esto va a tener que ver con otros sectores, con un abordaje intersectorial, ¿sí? Y un abordaje de redes también, ¿sí? Entonces me parece como, bueno, importante remarcar esto. Y van a ver que abajo siempre van a tener como actividades para pensar, ¿no? Por ejemplo, te proponemos pensar en acciones de promoción de la salud, que conozcas o que podrían crearse para tratar problemática del barrio donde vivís. Esto pueden hacerlo como ejercicio ustedes,
e ir pensando. Bien. Hay, según el texto, ¿sí?, dos modos de pensar en la promoción de la salud. Están, por un lado, las concepciones que enfatizan en el diseño de políticas públicas intersectoriales, multidisciplinarias y participativas que tienden a la equidad en salud, y por otro lado, las concepciones que enfatizan más en la responsabilidad de las personas de forma individual, ¿no? Y en la implementación de diseño de políticas públicas que busquen modificar hábitos individuales que ponen en riesgo la salud. Bueno, digamos, de una medicina, desde la medicina latinoamericana, social latinoamericana, etcétera, se va a tender más a la primera concepción. De hecho, la segunda va a ser más crítica, porque quiere ir como más a las conductas individuales, pero falla. Es un cambio más superficial, no es profundo. ¿Sí? Bien, vamos a ir al otro concepto de la prevención. ¿Sí? La prevención va a implicar, ¿sí?, proteger la salud, trabajar en evitar secuelas de padecimiento. Esto es lo que plantea en el texto, ¿no? Y también lo que plantea es que las acciones de prevención van a definirse según los niveles, de acuerdo con los objetivos que se persigan, ¿no? Entonces va a dividir, en realidad en 4, pero yo acá tomé 3, ¿sí? Que es la prevención, por un lado la prevención primaria, que lo denomino como una intervención previa a la aparición de un problema de salud, ¿sí? Una infección, un accidente, incapacidad, ¿sí? Y esto sería para no llegar a eso, evitarlo y disminuir su incidencia, ¿sí? Y en la educación para la salud es como primordial la prevención primaria, ¿sí? Acá pone ciertas cuestiones más adecuado, lavado de manos, bueno, podemos pensar en la actualidad, qué prevenciones se podrían tomar previas a la pandemia, ¿no? Por ejemplo. La prevención secundaria se realiza al inicio de la aparición de un problema de salud a través del diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado y precoz, ¿sí? Para reducir la gravedad. Por ejemplo, sí, acá podemos tomar decisiones que se fueron tomando a partir de lo que sucedió acá, ¿no? El distanciamiento físico, el lavado de manos, las protecciones necesarias, ¿sí? El aislamiento preventivo, bueno. La prevención terciaria implica la reeducación, rehabilitación y reinserción de las personas que han padecido un problema de salud, ¿sí? Y dice evitar las recaídas, bueno. Esto tiene que ver con un programa más de rehabilitación. A mí se me ocurre, por ejemplo, en salud mental, están las casas de medio camino, hay un montón hay dispositivos para que la persona pueda sentirse incluida o se sienta por primera vez incluida en la sociedad, con muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, hay programas de externación asistida, bueno, hay varios. Vamos a pasar a educación para la salud. ¿Qué es educación para la salud? Tiene que ver con la planificación e implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Porque el objetivo de este va a ser favorecer la prevención de enfermedades y la promoción de la salud de las personas, de los grupos y las poblaciones. Entonces, por eso se plantea que es inherente a todas las prácticas de salud, ¿sí? Después podemos ver si es más o menos lograda la educación para la salud. Bien. La planificación de acciones en salud desde la educación para la salud, ¿no? Y se plantean dos modos, ¿no? El modelo tradicional, que tiene que ver con la salud y enfermedad como fenómenos biológicos e individuales. Acá la educación para la salud es un proceso vertical y autoritario, solo informativo y descriptivo. Es para cumplir como mandatos, tiene más que ver con eso. Se puede ver esto en las instituciones hospitalarias, por ejemplo. El modelo crítico reconoce los determinantes sociales de salud y condicionamientos del proceso de salud, enfermedad, atención, ¿sí? Y tiende a reducir las desigualdades sociales. Tiene una perspectiva participativa y emancipadora. Y lo que busca es la toma de conciencia de los sujetos a partir de la realidad, ¿sí? Y acá, por un gran concepto que es la educación popular, que ustedes pueden ver en el texto,
que tiene que ver con un trabajo educativo que se realiza para y con los sectores populares desde su práctica cotidiana. Tiene que ver con las bases, ¿no? Con producir conocimiento de las bases. Les recomiendo que lean, el texto tiene 14 hojas, es muy ameno, es muy llevadero, así que por favor lean esa parte que es importante. Bueno, justamente hablando de importante, le va a remarcar mucho el cuidado colectivo e individual de la salud. También van a tener, que en el Power no está, todo el tema del cuidado y de Emerson Mergí, que es un médico sanitarista brasilero, donde plantea la producción de salud y el cuidado de los trabajadores. También es muy interesante, lo pueden leer en el texto. Bueno, ¿qué propone el texto para llevar a cabo una buena promoción de la salud y de la educación para la salud? Va a plantear una adecuada comunicación con la comunidad, la familia y el paciente, ¿sí? Una relación e interacción con otros, va a tener que ver con eso, ¿sí? Comunicar en salud es promover la participación activa, el diálogo, y desde ahí fortalecer las posibilidades de cambio individual y colectivo. Vieron de vuelta la dicotomía, ¿no? La tensión entre el individuo y el colectivo. Me parece importante remarcar esto, ¿no? Entonces, se van a plantear roles de la comunicación. Difundir información confiable sobre cómo cuidar la salud, prevenir enfermedades, sobre derechos, servicios y recursos en salud. Promover cambios en las prácticas de salud de las personas y los grupos sociales. Favorecer los grupos comunitarios para que se involucren en el mejoramiento de la salud y en sus condiciones de existencia. Pues, convencer a políticos sobre la importancia de invertir en salud. Con respecto a esto, nosotros en nuestro hospital, desde el Comité de Crisis de Salud Mental y con otros, desde docencia y capacitación, con enfermería, con varios, se creó como un comité de comunicación, ¿sí? Donde este lugar, comunicándonos, del Hospital Parisien, lo que busca justamente es que no se difunda información, o que la información, errónea, y que la información llegue más equitativamente, ¿no? Y eso bajó bastante el malestar que había institucional. Entonces me parece bueno remarcar qué importante es el rol de la comunicación y cuando se comunica bien, ¿no? Entonces, ejercicio de la comunicación de forma estratégica. Va a tener que ver con que esto va a propiciar la transformación de la sociedad y sus actores, mediante producción de conocimiento y prácticas para resolver sus problemas de salud. ¿Sí? Esto también es sumamente importante, porque tiene que ver con planificar estrategias comunicativas. Y enlaza algunas preguntas, ¿no? Importantes a tener en cuenta. ¿Qué problema o tema vamos a trabajar? ¿Para qué nos queremos comunicar? ¿Con quién nos queremos comunicar? ¿No? No es lo mismo comunicarse con un directivo que comunicarse con un jefe, pero que es más directo, por ejemplo, o con un compañero. ¿En qué contextos viven esas personas con las que nos queremos comunicar? ¿Desde qué prácticas culturales y saberes van a dialogar aquellos con los que queremos trabajar? Ahí está mal expresado. Bien. Esto me parece, estas preguntas me parecen sumamente importantes, ¿sí? Y van a tener que ver con el análisis de diagnóstico que se plantea allí. No sé si lo llegan a ver. Eugenia Monti y algunos colaboradores van a decir que en cualquier acción comunicativa en salud vamos a observar 3 ejes que la estructuran, ¿sí? El eje conceptual, que es el qué, el problema o tema de salud sobre el que vamos a trabajar. El eje pedagógico es la distancia que existe entre lo que las personas piensan, hacen y lo que necesitan cambiar, ¿sí? Y el eje comunicativo, el cómo, con qué recursos y medios vamos a trabajar, con qué lenguajes, etc. Bueno, van a haber 2 cuadros que yo no pude traspasar, digamos, por una cuestión de que está como en foto, el texto, que es en la página 143, van a ver abajo, que es la página 12, y el cuadro de la página 14. Me parece re interesante esos cuadros para también que estudien luego, así que nada, los dejamos con prevención, promoción y con comunicación, que nos parece fundamental. Muchas gracias.